Hola, soy Vanessa Rivero, soy artista visual, trabajo con distintos medios como el dibujo principalmente, pero que se va desdoblando hacia esculturas, instalaciones, libros de artista, videos. Creo que estamos viviendo un momento bastante interesante en Yucatán, después como de muchos años de trabajo como de distintos agentes, ¿no? Artistas, gestores, curadores, etcétera. Como que hemos llegado a un punto, yo creo que bastante importante, donde hay mucha diversidad, hay mucho movimiento. También yo creo que por la pandemia, ¿no? Como que se cerró tanto que ahora como que siento que explotó. Que en lo personal trabajé muchos años con un espacio que se llamó Frontground Galería Manolo Rivero. Durante ese tiempo hicimos muchísimo trabajo que yo creo que ahora está dando fruto y es como el momento donde más he estado presente y era de alguna forma parte de mi propia práctica artística, ¿no? Era un espacio de artistas donde estábamos con Omar Said, Eugenio Encarnación y Marco Aurelio Díaz y estuvimos ahí haciendo muchas exposiciones, haciendo muchos eventos, etcétera, ¿no? Aunque ahorita ya no lo estamos haciendo como tal, pero de alguna forma como que eso continúa, ¿no? Ese movimiento, los ecos. También con el proyecto que tengo actualmente, Proyecto Seedpatch, aunque no estoy exactamente como haciendo exposiciones y tal, como el comienzo, ¿no? O continuación de esta relación con el medio, ¿no? Para que sucedan cosas ahí, es como ir armando el espacio. En realidad, me parece que fue al revés el proceso. Primero decidí hacer un proyecto artístico en ese terreno y luego fue tomando forma de jardín. Al principio era simplemente observar. Podemos llamarle jardín cuando hay alguna intervención. Y al principio era absolutamente sentarse y ver qué crecía, ver qué moría, ver. Y luego, entonces empecé las intervenciones y empecé a hacerlo jardín. Todo parte del dibujo. Es como la base de toda mi práctica artística. Armar el jardín, trabajar con plantas, hacer como estos movimientos, estos caminos, la planeación, digamos, es una forma de dibujar para mí. Incluso moverse ahí, ¿no? Como dibujo espacial. Mover las plantas, el hecho que las plantas crezcan, ¿no? Se mueran. O sea, como que todos esos ciclos los pienso desde el dibujo. Como esta forma infinita de posibilidades. Siento que cuando dibujas puedes como dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? Como capas. Entonces, para mí como todas las capas del proyecto son justo eso, como trazos, ¿no? Que van haciendo un dibujo grande, que luego podemos ver, por ejemplo, en el mapa, en el plano, pero también lo podemos recorrer, ¿no? Y también lo podemos vivir de alguna manera. O sea, como que toda esa comunicación, lo que influye en mí, lo que yo influyo en ella, no es como un dibujo, o sea, yo también he cambiado mucho, ¿no? Creo que hasta de forma, porque tienes que hacer un trabajo físico, ¿no? Y a la vez también como los pensamientos se van moviendo. Entonces toda esa posibilidad móvil de intercambios y de líneas que se van trazando, ¿no? En distintas dimensiones, digamos, las pienso como dibujo. Seedpatch nace a partir de la inteligencia animal, ¿no? Estuve leyendo mucho sobre conocimientos ancestrales, ¿no? La forma que se relacionaban con los animales, algunas culturas, pues preguntas importantes en el momento, ¿no? Como si es posible la utopía, ¿no? Toda esa serie como de preguntas sobre el capitalismo, el postcapitalismo, ¿no? Como que moviéndome un poquito hacia allá sobre las redes, ¿no? Como la gente en red. Cuando viene la pandemia, cierran todo y digo, no, o sea, toda esa teoría, ¿no? Y todo eso que de alguna forma había yo trabajado en algunas esculturas, en la exposición, en exposiciones anteriores y así, me pareció como que había que llevarlo a la práctica. Cuando empiezo a trabajar en el terreno y a hacer como tal el jardín punk y tal, entonces empiezo a leer pues ya sobre permacultura, agricultura orgánica o sintrópica, todas estas otras formas.
multiespecies, todos esos estudios, ¿no? Pero siento que me quedan también pendientes, por ejemplo, ecofeminismo o el mundo de los hongos. Pues hay tantas cosas importantes como de cambios de conciencia urgentes, ¿no? Entonces todo eso podemos trabajarlo ahí, hacer comunidad, o sea, se puede abrir como a todos estos temas importantes que ahora nos ocupan, ¿no? Y que igual, o sea, se pueden dibujar de nuevo. Como que empezó de algo que ya estaba armado, ¿no? Empecé como a investigar otros caminos y tengo muy claro hacia dónde tendrían que ir también. Me quiero experimentar como mucho con las plantas, hay como muchas posibilidades, tanto como pensar y actuar, ¿no? Sobre todo el tema de la soberanía alimentaria, pero también toda esta parte de la medicina tradicional, el teñido. Hay como un montón de cosas que puedes hacer cuando empiezas con las plantas, ¿no? Como a trabajar con las plantas. Entonces eso es como que me emociona mucho. También con mis compañeras del huerto estamos pensando, por ejemplo, en una sección de enredadera, verduras y cosas, o sea, como pepinos, lufas, ¿no? También para hacer comunidad, que me interesa mucho, ¿no? Como de reunir gente alrededor de temas importantes, que es algo que he hecho desde el principio de mi práctica, ¿no? Como que antes era cómo podías hacer arte contemporáneo en la periferia, digamos, ¿no? En Yucatán, en Mérida, entonces, a través de traer como muchos artistas que eran y son muy importantes como en la escena, ahora como la emoción, ¿no? Se ha movido a los problemas que estamos enfrentándonos ahorita. Entonces, quisiera como hacer esa comunidad y reunir gente y hacer talleres y eventos como estos que estamos haciendo, ¿no? Irlo haciendo, ir desarrollando. Y por otro lado también el dibujo, la escultura y la instalación, que es realmente lo que se hace, ¿verdad? Lo que realmente se hace, ver cómo irlo tejiendo adentro del jardín. No solo pensar que el jardín es un dibujo vivo, meter de alguna forma instalaciones o esculturas que puedan dialogar y estar, pero no como un jardín escultórico, sino sean parte del lugar y del uso de las plantas, ¿no? Para crecer. Algo que también quiero hacer pronto es, justo con Saúl Villa estamos desarrollando un pabellón. Y ese espacio nos va a permitir poder trabajar más formalmente en todos estos temas, con otras personas, o poder ir armando un espacio de trabajo como más profesional, digamos. Ahorita tenemos el tinglado y así, porque estamos en un lugar con techo, que no nos llueva, ¿verdad? Que podamos trabajar con las compus, ¿no? Que podamos dejar los dibujos y así. Entonces,